enseñarle un poco sobre esto porque la Biblia nos habla tremendamente sobre la mediocridad. ¿Alguna vez usted ha pensado eso? Escúcheme bien. Si hay una área en la cual no debemos ser mediocres, es en el área espiritual. ¿Usted me ha oído? Si hay una faceta de la vida en la cual usted no debe ser nunca mediocres en la vida espiritual. Ahora, lo ideal es que en ninguna área seamos mediocres. Vamos a leer un texto bíblico basado en el libro de Jueces. Jueces capítulo 6 y el versículo 7 al 16 vamos a leer en esta noche. Regáleme su atención. Qué bueno que usted pueda anotar, hermano. Una de las cosas que a mí ha ayudado a que la Biblia me bendiga es porque yo siempre anoté. Por ejemplo, cuando yo escuchaba al hermano Colin, siempre anotaba, hermano. Si yo le muestro mi celular en esta noche, yo tengo muchas anotaciones de prédicas que a veces escucho o de ideas que a veces Dios me da cuando leo la palabra de Dios. Qué bueno que usted pueda anotar, porque todo lo que usted no anota ni yo anoto se nos olvida. Es mi experiencia personal. A veces, escúcheme bien, yo voy en el carro escuchando un mensaje y me gustó una idea y digo, la voy a anotar cuando llegue. Cuando llegué ya se me olvidó, no me acuerdo. Yo tengo que parar inmediatamente, anotar la idea, porque yo sé en mi experiencia personal que esa idea se me olvida. Y después digo, Dios mío, lo que yo me perdí. Me pesa en lo profundo de mi alma cuando una idea que me bendijo en el momento, yo la pierdo, se me olvida. Por eso, hermanos queridos, es recomendable que anotemos. Dice Jueces capítulo 6, versículo 7 al 10. Al 16, pero leamos 7 al 10. Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová, ¿a causa de quién? Los madianitas. Los madianitas. Esa fue la razón por la cual ellos clamaron. Ahora escúcheme bien. Lo ideal es que usted y yo aprendamos a clamar a Dios, no cuando nuestros enemigos nos atacan, sino cuando todas las cosas están bien. Pero qué triste cuando la causa de mi clamor es porque el enemigo me tiene ahogado, hermano. Y los israelitas aquí, escuchen, están clamando a Dios a causa de los madianitas que los están atacando y les están quitando y robando todo. Dice, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre. Os liberé de mano de los egipcios y de la mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché de delante de vosotros y os di su tierra. Y os dije, yo soy Jehová vuestro Dios. No temáis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero no habéis obedecido ¿a qué? Versículo 11 en adelante al 13. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita. Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido esto? ¿Y dónde están tus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo, no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Versículo 14 en adelante. Dice así el 14 al 18. Y mirándole Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de las manos de los madianitas. ¿Se lo dijo a quién? A Gedeón. ¿No te envío yo? Entonces le respondió, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre
en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre. Jehová le dijo: ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Y él respondió: yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti, y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él respondió, ¿qué respondió el ángel? Yo esperaré hasta que vuelva. ¿Qué es la mediocridad? Vamos a definir la mediocridad en primer lugar. Vamos a la siguiente diapositiva. Escuche bien. Vamos a definir etimológicamente la palabra mediocre o mediocridad. Escúcheme bien. Viene del latín mediocris. Esa es la palabra original en el latín. Mediocris. Ahora está compuesta por dos palabras. La primera palabra es medius. Significa, escúcheme bien, algo común, algo ordinario, algo medio, que se considera compuesto de medio, intermedio, de en medio o central. Ya explico eso. Entonces, la segunda palabra es ocris. Significa montaña o peñasco escarpado. Uniendo las dos palabras, entonces mediocris significa ¿qué? Significa el que se queda a la mitad de la montaña. La idea es alguien que va subiendo, alguien que empieza un proyecto, alguien que dice yo voy a coronar esa cima, pero se queda a la mitad del proyecto, se queda a la mitad de la montaña el que está a media altura. Es decir, es el creyente que no llega hasta la cima de la vida espiritual. Es el hombre que dice: voy a proponerme ser un hombre que tiene revelación, conocimiento de la palabra de Dios. Voy a adquirir una cierta altura del conocimiento de Dios, pero como es mediocre, se queda a mitad del camino, se queda a medio subir la montaña, se queda en el centro, a la mitad. Esa es una persona mediocre. Alguien que empieza una cosa y nunca llega a la meta. Si es en el conocimiento de la palabra, se queda a mitad de camino. Los otros avanzan, lo dejan, él se queda a mitad de camino. Si está subiendo la montaña de un proyecto, de un trabajo, de un propósito, se queda a mitad. Entonces, la palabra mediocre significa eso. Significa alguien que se queda a mitad de la montaña, el que está a media altura. Más adelante, esta misma palabra adquirió el sentido de algo pobre, de algo insuficiente, que no se destaca y es de escaso mérito. Un mediocre es alguien que nunca se destaca en nada. Es alguien que nunca tiene un logro, un mérito que la gente diga: qué bueno. Alguien aplauda tus logros porque eres mediocre. Todo lo dejas a mitad de camino. Todo lo dejas a media, en el centro. Te conformas con lograr caminar unos ciertos pasos. Luego te cansas y dejas abandonas tu vida espiritual, abandonas tu estudio bíblico. Muchos mediocres abandonan el estudio bíblico. Por eso la gente abandona, por ejemplo, no quiere coronar. Si tenemos 6 niveles de estudio, entonces el mediocre estudia 3 nomás y ya es suficiente. Si tenemos presupuestado que tu formación bíblica avance 2 años de estudio bíblico, entonces tú dices: no, yo estudio 6 meses, con eso es suficiente. Por eso hay tanto cristiano mediocre. Por eso hay tanto cristiano que se queda a mitad de la montaña, a media altura. No avanzan más porque su mediocridad no les permite avanzar hasta la cima del conocimiento, del proyecto, del propósito,
del entendimiento de la palabra de Dios. ¿Te ha entendido lo que significa mediocre? Eso es lo que significa la palabra mediocre. Ahora vamos a nuestro pasaje. Siguiente diapositiva. Ok, viviendo en la mediocridad. En primer lugar, mire cómo actúa un mediocre. En el versículo 11b, teniendo en cuenta la vida ¿de quién? Gedeón. Mire, dice, versículo 11b dice, Gedeón estaba, ¿qué dice? Sacudiendo el trigo en el lagar. ¿Para qué? Para esconderlo de los madianitas. ¿Cómo actúa un mediocre? Un mediocre siempre se esconde de las situaciones. Esta es la reacción de los mediocres. Se esconde de las situaciones. No enfrenta las situaciones. Abandona las situaciones. Se esconde. Mire lo que estaba pasando con este hombre. Dice que él estaba en el lagar sacudiendo el trigo para esconderlo de esta gente. Porque esta gente era agresiva, era invasora. Esta gente los tenían estrangulados económicamente. Habían azotado sus campos. Les habían saqueado por mucho tiempo. Y aquí hay un hombre que tiene una actitud mediocre. En vez de enfrentar la situación, él está buscando escondedero, está buscando escapes para no enfrentar la situación. El mediocre nunca enfrenta la situación. Siempre buscará esconderse, siempre buscará escaparse para no enfrentar la situación que requiere. Ahora escúcheme bien. ¿Usted cree que una situación cualquiera que sea, la salida es escapar? ¿No enfrentar? Nunca se arregla una situación si tú no la enfrentas. Si es una situación con tus hijos, tienes que enfrentarla. Si es una situación familiar, matrimonial, tienes que enfrentarla para poder arreglarla. Si es una diferencia con alguien, una cuestión de heridas, de resentimiento, con un hermano, con un vecino, tienes que enfrentar eso para poder arreglar eso. Pero nunca el escape, nunca el huir a una situación ha arreglado esa situación. Por eso tenemos que aprender a enfrentar. El huir es una actitud del mediocre. En segundo lugar, versículo 12. Mire lo que dice el versículo 12. Otra actitud del mediocre. Y Gedeón le respondió: Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido esto? ¿Y dónde están tus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo: no nos sacó Jehová de Egipto? En segundo lugar, un mediocre es alguien que se la pasa lamentándose por la situación. Hay un lamento aquí de Gedeón. Mire lo que le dice al ángel: Señor, ¿por qué me ha venido esto? ¿Por qué? ¿Por qué nosotros tenemos que vivir esto que estamos viviendo? ¿Dónde están tus maravillas que nuestros padres nos contaron que tú hiciste con ellos? Es un lamento, es una queja, es un reproche contra Dios. El mediocre siempre se lamenta, reprocha, se queja de las situaciones. ¿Por qué estoy viviendo esto? ¿Por qué me ha tocado vivir a mí esto? ¿Por qué yo estoy experimentando esto? Y hay un lamento permanente. Hay una queja permanente. Hermanos queridos, no tenemos por qué lamentarnos. Muchas de las situaciones que estamos viviendo es el resultado de nuestras propias decisiones. Muchas de las situaciones que estamos viviendo es posible que sea el resultado
de que el enemigo te tiene en la mira y necesitas no lamentarte, sino buscar a Dios en ayuno y oración. Muchas de las situaciones que viven las familias, que viven los creyentes, situaciones duras en muchas áreas, muchas veces son el llamado de Dios. Son situaciones que Dios ha permitido o está permitiendo para que tú tengas un mayor acercamiento de intimidad, de búsqueda, de entrega y de consagración al Señor. Lo peor que puede hacer un cristiano en una situación difícil es lamentarse, es quejarse, es buscar culpables y decir aún a Dios, ¿por qué estoy viviendo esto yo? ¿Por qué me está pasando esto a ti? Es una actitud mediocre. En tercer lugar, vamos a la siguiente diapositiva. En tercer lugar, miren el versículo 12, la parte B. Dice el versículo 12 de Jueces 6. Ahora, ¿qué dice? Ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado, ¿qué dice? En mano de los madianitas. Mire esta otra actitud mediocre. A veces sentimos que el Señor nos ha desamparado. El mediocre se siente abandonado, se siente que nadie está con él, se siente que está solo. Pues eso es lo que está experimentando aquí Gedeón. Él dice, y ahora Jehová, ¿dónde está? Nos ha desamparado. Nuestros padres nos contaron que Dios hizo milagros con ellos en el desierto. Pero ahora, ¿dónde está Jehová? Me siento solo. Y es más, nos ha entregado en las manos de nuestros enemigos, los madianitas. Hermanos, tanto cristiano que se siente solo. Si la soledad te visita, si el espíritu de soledad un día viene y toca tu puerta, ríndete al Señor. Haga algo. No se quede allí quieto aceptando la visita del espíritu de soledad. Hermanos queridos, ¿cuántos creyentes se sienten solos, abandonados por Dios? Y no es que Dios los haya abandonado, sencillamente es que ellos han abandonado a Dios. Han abandonado la oración, han abandonado su presencia. Dios está allí, presente en su presente, presente en su diario vivir. Dios está allí, su palabra lo dice. Pero el mediocre se siente solo, el mediocre se siente abandonado, se siente deprimido y es más, termina culpando a Dios de que Dios le ha entregado en manos de esa situación. Pues así se sentía Gedeón. El Señor lo había abandonado, dice aquí. Número 4, el versículo 15. Entonces le respondió, ¿con qué salvaré yo? ¿A qué dice? A Israel. ¿Por qué dice esto Gedeón? ¿Por qué dice esto? Porque Dios le dice, tú vas a salvar a Israel. Pero mire lo que él dice, ¿con qué salvaré yo a Israel? Mire otra actitud del mediocre. Creemos que no somos instrumentos de bendición. El mediocre nunca cree que puede ganar a alguien. El mediocre nunca se considera un instrumento de Dios para bendecir a alguien. Él nunca se ve, no se considera un ministro de Dios para orar por un enfermo, porque él se considera que es menos. Él se considera que no tiene las herramientas, no tiene el poder, no tiene los instrumentos, no tiene el conocimiento, no tiene la capacidad para poder responder a la necesidad de otra persona. Pues mire, este hombre está diciendo aquí, bueno, si tú me estás diciendo que yo soy el que voy a salvar, ¿con qué voy a salvar a Israel? No tengo herramientas, yo no soy capaz.
Así piensa el mediocre. Él nunca se considera un instrumento de bendición. ¿Cuántos de ustedes consideran que su vida en este momento, así como usted está aquí en esta noche, usted es un instrumento de bendición para otros? Hermano, yo cuando voy a un lugar, cualquier lugar donde yo vaya, nunca estoy esperando que me bendigan. Siempre voy con la mentalidad de que yo soy una bendición y puedo bendecir a cualquier persona donde quiera que vaya. Así debe pensar un hijo de Dios. Cuando yo voy a tu casa, yo no voy para que me bendigas. Yo voy allá porque yo he sido bendecido, y al ir a tu casa yo puedo ser una bendición para ti. Desato un consejo sobre ti, desato una palabra, desato una exhortación, desato una enseñanza. Te doy dirección si te veo desubicado. Hago algo por ti, porque mi mentalidad, mi condición, mi posición es de un hombre bendecido por Dios. Por eso yo no tengo por qué decir, bueno, ¿con qué haré esto? Yo no tengo la herramienta. Yo no puedo invitar a nadie. Yo soy un pobrecito arrimado a Dios. No más. El que está arrimado a Dios tiene capacidad para bendecir a otros. Por eso Gedeón aquí se sentía que no era instrumento de Dios para bendecir su nación. Y te voy a decir algo más. La capacidad que Dios ha puesto en ti es una capacidad tan grande que aún tú puedes bendecir esta tu nación. No solamente para bendecir a una persona. ¿Cuántos de ustedes no se sienten ni dignos de poder bendecir a su familia? Considérese un instrumento de bendición para su familia. Piense como un instrumento de bendición. Donde vaya, vaya con esa posición. Yo soy un hijo de Dios. Yo soy un instrumento de Dios para bendecir a todo aquel que esté delante de mí y donde quiera que yo esté. ¿Está conmigo? Número 5. Vamos a la siguiente diapositiva. Siguiente diapositiva. En quinto lugar, mire el 15b. Otra actitud de un mediocre. Mire esta mediocridad aquí. Dice el versículo 15, la parte B. He aquí mi familia es pobre. ¿Dónde? En Manasés. Y yo el menor en la casa de mi padre. Ahora escuche, mire esa excusa. Creemos que nuestra situación es imposible de cambiar. Mire esa condición. Ahora esto era verdad, no era mentira. Pero esta condición le había afectado tanto mentalmente a este hombre que él le dice a Dios, mire, mi familia es tan pobre en Manasés. Ahora, de por sí la tribu de Manasés era una tribu más o menos de un estrato mucho más bajo que las otras. El origen de este hombre era de una tribu en cierto sentido pobre. Y luego dice, yo soy el menor en la casa de mi padre. Como para que la autocompasión que está expresando sea mucho más creíble. Entonces él le refuerza con esto a Dios y le dice, es más, yo soy el menor de la casa de mi padre. Escúcheme bien. El mediocre siempre se excusa ante los retos de la vida. El que tiene una mentalidad mediocre siempre encontrará la excusa perfecta. Él dirá, yo no tengo preparación, yo soy menor, yo no soy un líder. Él tendrá la excusa perfecta. El mediocre es un experto en las excusas. Ahora, hablemos un poco de nuestras excusas. Aquí tenemos estos cinco pensamientos que tienen que ver con una persona que es mediocre. Pero miremos un poco las excusas. Ahora, el Señor nos llama a ser personas responsables, no personas que nos excusemos. Leamos dos textos allí que quiero que leamos. Romanos capítulo 2 versículo 1. Mire lo que dice Dios con respecto a las excusas. ¿Qué dice? Por lo cual eres ¿qué?
¿Sabe qué significa eso? No hay excusas delante de Dios, hombre. No hay excusa. Eres inexcusable, hombre. Quien quiera que seas, tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otros, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, ¿haces qué? Ahora Dios lo está diciendo en este contexto, pero escúcheme bien. Cuando de excusas se tratan delante de Dios, somos inexcusables. Nadie tiene una excusa delante de Dios. Por ejemplo, nadie podrá decirle a Dios: Dios, mira, yo realmente nunca gané un alma porque yo no era evangelista. Yo era temeroso. O tal vez diga: Dios, en la iglesia donde yo iba, en la congregación, habían otros más sabios que yo. Habían líderes allá. Y no había necesidad que yo lo hiciera. Una excusa perfecta. Delante de Dios somos inexcusables. Por ejemplo, en esto de ganar almas somos inexcusables, hermano. Nadie tiene una excusa para esto. Si tú te has inventado una allí en el silencio, porque a veces cuando yo les hablo de esto, las miradas de algunos me dicen muchas cosas. Pero no hay excusa delante de Dios. Vamos a Lucas capítulo 14. Mire aquí, versículo 18 al 20. Y todos a una comenzaron ¿a qué? A excusarse. El primero dijo: he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Otro dijo: he comprado un carro, 5 yuntas de bueyes y necesito ir a Melgar a ensayarlo. Y voy a probarlo. Te ruego que me excuses. Y otro dijo: acabo de casarme y por tanto no puedo ir. ¿Sabe? Toda esta gente fue invitada a una gran ¿qué? ¿Ah? Una cena. ¿Y sabe quién los invitó? Jesús. Y mire la excusa de todos. El deseo de Jesús era que su casa estuviera llena. ¿Cuántos de ustedes quieren ver este lugar lleno? Que no quepa un alma aquí en la reunión. Para abrir una segunda reunión. ¿Cuántos de ustedes quieren ver su familia aquí? Toda su familia. Hermanos, pues empecemos a liberarnos de las excusas. Es que no es conmigo. Yo tengo miedo, yo tengo temor, que lo haga el pastor, que lo haga otra persona. Nuestras excusas pueden ser múltiples. Por ejemplo, aquí uno que compró una hacienda y él dijo: no puedo ir a tu fiesta, a tu reunión, a tu invitación, porque tengo que ir a ver mi hacienda. Ahora yo quiero decirle una cosa. ¿Qué es lo normal cuando usted compra algo y adquiere algo? Que la vea primero, no después. ¿O cuántos de ustedes primero dieron una plata, pagaron? ¿Cuántos de ustedes han pagado cosas sin verlas? Por eso yo no compro nunca por internet, hermano. A mí no me gusta comprar cosas sin verlas. Porque cuando tú compras cosas sin verlas, te pueden meter gato por liebre. Si aún le meten a uno gato por liebre cuando tú las miras por todos lados, las miras, las volteas y te meten gato por liebre. Escúcheme bien, las excusas. Miremos un poco las excusas que la gente pone cuando se trata de Dios. Vamos a la siguiente diapositiva. Aquí está, mire la primera. Soy una persona común. Ahora, eso fue lo que dijo Gedeón. ¿Qué dijo Gedeón? Gedeón, un obrero común que llegó a ser un valiente líder que libró al pueblo de Israel.
Ahora note usted que este hombre se consideraba tan común, se consideraba de la tribu más pobre y se consideraba el hijo menor de su casa. Él se consideraba no el líder para su nación, pero escúcheme bien, Dios lo tomó, Dios lo capacitó y lo convirtió de un hombre común en un gran líder. Muchas veces esta es nuestra excusa. Nos sentimos tan común, nos sentimos tan por debajo de los demás. Pensamos que somos incapaces de poder ser parte del proyecto de Dios. Nos sentimos tan comunes. ¿Cuántos de ustedes piensan así? Ustedes dicen, yo soy el menos, el más insignificante en la iglesia de Filadelfia. Ninguno debe tener esa mentalidad aquí. Todos aquí hemos sido bendecidos para bendecir. Todos aquí tenemos el Espíritu Santo de Dios para poder hacer la obra de Dios. Todos aquí tenemos la misma capacidad, tenemos al mismo Dios y todos vamos a lograr lo que nos hemos propuesto y trazado para este año 2015. Porque todos tenemos al Señor Jesús y su Santo Espíritu reposa sobre usted y sobre mí. ¿Está entendido? Entonces nadie es común. La segunda excusa, David fue un hombre también que al comienzo se sentía muy común, muy insignificante, pero Dios lo levantó. Otra cosa, hermano, que nos la usamos como excusa es cuando usted y yo vivimos una vida en pecado. Esta es la excusa de mucha gente para no servir a Dios. Una vida en pecado. Y el pecado se ha convertido en un gran impedimento para que tú pongas tu talento, tu habilidad, tu capacidad al servicio de la casa de Dios. Muchas veces la carga del pecado, el yugo del pecado, esa vida sucia, esa vida con falta de limpieza, esa vida azotada por el bagaje del pasado, esa vida atada por algún vicio, por alguna práctica pecaminosa, es tu excusa perfecta para que tú no puedas acudir al llamado de Dios y ser un elemento de bendición donde quiera que vayas. Vamos a la siguiente diapositiva porque tengo más excusas. Jacob, un suplantador cuyo nombre se convirtió en Israel, príncipe de Dios. Este fue un hombre contaminado que Dios lo transformó para bendecir a otros. Mateo, ¿se acuerda del cobrador de impuestos? Mateo, un cobrador de impuestos que llegó a ser apóstol, perteneció al equipo de Jesús. Un hombre sucio, corrupto, ladrón. Vivía del dinero de los demás, robaba a su pueblo con el respaldo de los romanos. Un hombre sucio, tramposo, pero Dios lo limpió y lo convirtió en uno de los poderosos apóstoles que acompañaron a Jesús en su ministerio. Ezequías, ¿quién era Ezequías? Hijo de padres idólatras. Sus padres eran idólatras. Se convirtió en rey renombrado por hacer lo recto ante los ojos del Señor. Este rey que venía de un trasfondo de idolatría. Las creencias de su casa eran idólatras, pero este hombre se convirtió en un rey de renombre, el rey Ezequías. Lea la historia de él. ¿Sabe por qué? Porque él decidió vivir para Dios, hacer lo recto ante los ojos del Señor. Un hombre que nació en una cuna corrupta, en una cuna idólatra, con una influencia paternal
contaminada de idolatría, pero Dios lo levantó, lo limpió, lo usó, lo formó y lo colocó en el trono para poder honrar a Dios haciendo lo recto. Siguiente diapositiva. El apóstol Pablo, ¿cuántos se acuerdan de Pablo? Pablo era un asesino, era un legalista, perseguidor de la iglesia, que llegó a ser uno de los misioneros más grandes. Por lo tanto, tu pecado no puede ser la excusa. Tu pasado no puede ser la excusa. Tus antecedentes no pueden ser una excusa para poder servir a Dios. Otra excusa que colocamos: soy una ama de casa. Hasta las amas de casa son llamadas a contribuir con el reino de Dios para que Él avance y crezca, con la salvación de nuestra nación, con la proclamación del evangelio. Hasta las amas de casa han sido llamadas. Débora, una ama de casa, una mujer de familia, una mujer que era una ama de casa y llegó a ser ¿qué? Juez. Y la nación de Israel la llama madre para Israel. Su capacidad y su talento fue tanto que inspiró a hombres para que se unieran a su ejército y poder pelear contra sus enemigos. Así que este papel de ser ama de casa no es un obstáculo, no es una excusa para que tú no puedas desarrollar ese don poderoso de ganar almas para el reino de Dios. Otros dicen: yo soy muy joven. ¿Quién dijo esto? El profeta Jeremías. Él le dijo a Dios cuando Dios lo llamó: soy un niño que hablo, soy un niño que hablo sin temor de la palabra de Dios, que habló sin temor de la palabra de Dios. Pero al comienzo Él le dijo: soy un niño, la excusa, el obstáculo, el impedimento. Y entonces Él quería evadir el llamado, evadir el llamado. Vamos a la siguiente diapositiva. David, un joven pastor que llegó a ser el rey. Aquí hay otra: soy un viejo. Esta también puede ser otra excusa. Abraham, por ejemplo. Abraham ya era un viejo, pero Dios lo llamó, salió, Dios lo bendijo y luego Él bendijo las naciones del mundo. Hasta hoy somos partícipes de la bendición. Moisés también. Al comienzo hubieron muchas excusas. No sé hablar, soy tartamudo. Dios lo convirtió en el gran libertador ¿de qué? Del pueblo de Dios. Aquí está: no tengo facilidad de palabras. Otra excusa. Vamos a la siguiente diapositiva. Moisés, un tartamudo que se convirtió en el libertador, y el Señor nos busca. Ahora escuche esto que le voy a decir aquí. Solo leemos el texto y algunas ideas que quiero dejar en su corazón. El Señor tiene planes de bendición para ti, para nosotros. Juan 10:10 lo dice, mire: el ladrón no viene sino ¿para qué? Hurtar, matar y destruir. Y mire lo que dice: yo he venido ¿para qué? Para que tengan vida y para que la tengan ¿en qué? Mire el propósito de Dios contigo y conmigo: bendecir nuestra vida en abundancia. Bendecir nuestra vida en abundancia. Mira el siguiente texto, donde Dios nos expresa su deseo. Vamos a la siguiente diapositiva. Allí está: Dios nos llama varón esforzado y valiente. Eso fue lo que le dijo a Josué. Mira el versículo 12. Después de que Dios y este hombre colocaron excusas, después de que él se autocompadeció delante de Dios y le colocó una cantidad, mire lo que Dios le dice: Dios nos llama a ser varones esforzados y valientes. Jueces 6:2. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, ¿qué? Varón valiente y esforzado. Josué 1:6-7-9. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad
la tierra a la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Versículo 7. Solamente esfuérzate y sé muy valiente, se le dijo a Josué, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés le mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que aprendas. Y el versículo 9 dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vaya. Escúcheme bien. Usted lo sabe, pero se lo quiero decir. Todo en la vida requiere de nuestro esfuerzo y de nuestra valentía. Todo. El mediocre no entiende esta verdad. Venir a la iglesia el día de hoy, venir aquí al templo hoy, requirió de usted esfuerzo y valentía. Y esto es lo que Dios le estaba diciendo aquí a Gedeón y a Josué. Ustedes, muchachos, necesitan ser valientes y esforzados. Y necesitamos esto, hermano. Nadie puede ser un hombre excelente en lo que hace si no le ponemos esfuerzo y valentía. La congregación no puede multiplicarse si usted y yo no le ponemos valentía y esfuerzo a esto. Gedeón requirió de esfuerzo y valentía para poder vencer a sus enemigos. Y Josué, para poder conquistar la tierra que tenía por delante y repartirla a su pueblo, tenía que ser valiente y tenía que ser esforzado. Todo lo que hagamos en la vida requiere un porcentaje de valentía y de esfuerzo. Criar nuestros hijos se requiere valentía y esfuerzo. Sostener un buen matrimonio, sostener una buena familia, mantener un buen ambiente familiar, se requiere de esfuerzo y valentía en la vida. Por eso Dios nos dice: esfuérzate y sé valiente. Yo quiero que para esta próxima reunión haya un esfuerzo y una actitud de valentía de cada uno de nosotros para poder ganar muchos familiares, amigos, vecinos, etcétera, etcétera, para esta próxima reunión evangelística que tenemos el 29 de marzo. Siguiente diapositiva. Mire esta segunda cosa, rápidamente, mientras se cocina ya el pollo. Dice en el versículo 6, 14 al 16. Mire lo que Dios le dice a este hombre. Jueces 6, 14. Y mirándole Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de las manos de los madianitas. ¿No te envío yo?, le dice Dios, o el ángel. Jehová le dijo: ciertamente que yo estaré contigo, derrotarás a los madianitas. ¿Cómo qué dice? Como un solo hombre. Hermanos queridos, el hombre excelente, el hombre que ha sido libre de la mediocridad, es un hombre que reconoce que el poder no es tuyo ni es mío. Todo lo que usted y yo hacemos, lo hacemos siempre en el poder de Dios, en las fuerzas de Jesús. Levantamos nuestros hijos de una manera excelente en el poder de Dios. Todo lo que emprendemos en la vida no es porque usted y yo seamos muy capaces, es porque el poder de Dios está sobre nosotros. Es porque la mano de Dios está sobre nosotros para mantenernos en pie y para poder ser victoriosos y triunfantes en todo lo que emprendemos en la vida. Dios le garantizó a este hombre: vaya, hermano, yo te envío. Y tienes que saber que soy yo quien te envío. Y tienes que saber que vas a derrotar a esos enemigos como a un solo hombre. Porque yo te envío y porque yo estoy contigo. En el versículo 18 y 24, aquí tenemos este hombre ya actuando en una dirección diferente. No solamente reconoce que el poder es de Dios. En el versículo 18 al 24, él da una ofrenda a este ángel.
Dice, te ruego que no te vayas de aquí hasta que yo vuelva a ti. Y dice, y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él respondió, yo esperaré hasta que vuelvas. Y edificó allí Gedeón altar a Jehová y lo llamó Jehová Salón, que significa paz, el cual permanece hasta hoy en Ofra de los abiezeritas. Le da una ofrenda a Dios cuando él entiende que las cosas son a otro precio. Vamos rápidamente a otro, porque quiero que veamos aquí. Versículo 27 del capítulo 6 lo vemos obedeciendo a Dios como un hombre libre de la mediocridad. Entonces Gedeón tomó 10 hombres de sus siervos e hizo, ¿qué dice? Conforme a qué. ¿Aló? Hizo conforme le dijo Jehová, mas temiendo hacerlo de día por la familia de su padre y por los hombres de la ciudad, lo hizo de noche. ¿Qué era lo que él tenía que hacer? Derribar el altar de ¿quién? De su padre, de su familia. Y él dice que fue y tomó, escúcheme bien, en obediencia a Dios tomó 10 hombres para derribar esto. Pero lo que me gusta aquí es que él entendió que había que obedecer a Dios. Versículo 8 de Josué 1, que son muy paralelos. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar, ¿qué dice? Y todo te saldrá bien. Vemos un hombre obedeciendo a Dios. Rápidamente termino. Versículo 28. Este hombre quitó de su vida todo lo que le estorbaba. Eso hace un hombre que ha sido libre de la mediocridad. Dice, por la mañana cuando los de la ciudad se levantaron, mire lo que hace. He aquí que el altar de Baal estaba ¿qué? Derribado y cortada la imagen de acera que estaba junto a él. Y el segundo toro había sido ofrecido en holocausto sobre el altar edificado. Esto es lo que hace un hombre que ha sido libre de mediocridad. Quita todo lo que estorba en su vida. Hay que liberarse de todo lo que nos estorba en la vida, hermano. Si hay personas que te estorban en la vida, sácalas de tu vida. ¿Por qué sostener a alguien que te chupa la vida espiritual? ¿Por qué tienes que mantener amistad con alguien que mengua tus cimientos espirituales? ¿Por qué? Este hombre descubrió que este altar que era de su padre era un obstáculo, un impedimento. ¿Y sabe qué hizo él? Lo derribó con su gente. No le importó la reacción de su papá, la reacción de su pueblo, de sus familiares. Este hombre dijo, yo necesito dejar de ser mediocre en mi vida espiritual y voy a quitar de mi vida todos los ídolos. Voy a quitar de mi vida todo lo que me estorba y lo voy a derribar. Eso hace una persona que ha decidido salir de la mediocridad. Derribe de su vida todo lo que a usted le estorba. Y eso es fácil descubrirlo. Yo les he dicho a ustedes que en muchas ocasiones yo he encontrado que hay personas que han sido un estorbo en mi vida y he tenido que derribarlas, hermano. Derribe lo que le estorba. Por más tradición que sea en su familia, por más bonito que sea. Muchas veces decimos, esto es hereditario, esto me lo dejó papá, me lo dejó mamá, es la herencia de mamá y de papá. Pero hay que derribar lo que nos estorba. Y Gedeón tuvo que hacerlo. 7. Le pidió que el Espíritu Santo lo llenara. Mire lo que dice en el 24, capítulo 6. Entonces el Espíritu de Jehová, ¿qué dice? Vino sobre Gedeón. Y cuando éste tocó el cuerno, los abiezeritas, ¿qué pasó con ellos? Se reunieron con él. El Espíritu de Dios vino sobre él, lo capacitó. Esto hace un hombre. Tenemos que buscar permanentemente la llenura del Espíritu Santo de Dios. Los ayunos de aquí el día sábado son lindos por esto, hermano.
Usted y yo salimos renovados. Necesitamos ser excelentes en esto, dejar la mediocridad y buscar disponernos para que el Espíritu de Dios siempre nos llene. Segunda de Timoteo dice, versículo 1, versículo 7, porque no nos ha dado Dios espíritu de ¿qué? Sino de poder, de amor y de dominio propio. Esto es lo que hace el Espíritu de Dios cuando viene sobre ti. ¿Sabe qué hace? Te vuelve un hombre y una mujer corajuda en la vida. Te dan poder, te dan dominio propio. ¿Qué es dominio propio? El dominio propio es cuando tú te conviertes en un hombre serio y dices, mi sí es sí y mi no es no. Dominio propio. Libres de todo aquello que nos ata y nos incita a hacer lo malo contra Dios. Rápidamente, 7. Inicia con lo que tienes ahora. Mire lo que dice el versículo 1 y 2. 7, 1 y 2. ¿Cómo inicia Gedeón esta tremenda obra que Dios hizo con él? Ahí está. Levantándose pues de mañana Jeroboam, el cual es ¿quién? Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él. Note esto, y todo el pueblo que estaba con él acamparon junto a la fuente de Arod. Y tenía el campamento de los madianitas al norte, más allá del collado de More en el valle. Y Jehová dijo a Gedeón, ¿qué le dijo? El pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí diciendo mi mano me ha salvado. Ahora escúcheme bien. ¿Cómo inició este hombre? Con lo que tenía. ¿Qué era lo que tenía? ¿Qué tenía? Tenía el pueblo con él. Y él dijo, me levanto con el pueblo. Es decir, hermano, uno tiene que iniciar con lo que tenemos. Muchas victorias grandes en nuestra vida se iniciaron con una pequeña porción. Aunque aquí el pueblo era numeroso, él dijo, se levantó con el pueblo que tenía, lleno de coraje, ungido por el Espíritu Santo, a pelear con los madianitas. Pero Dios le dijo, un momento, el pueblo que tienes, lo que tienes es mucho. Necesito hacer algo con tu pueblo. Y ya usted conoce, ese pueblo que tenía Gedeón fue reducido ¿a cuántas personas? ¿Ah? 300 personas. Fue reducida a 300 personas. La razón por qué, dice, no sea que se alabe Israel contra mí diciendo que mi mano me ha salvado. Pero inició con lo que tenía. Con lo que tenía. Y finalmente, reconoce que la victoria es de Dios. Una persona que ha sido libre de la mediocridad siempre reconocerá que todas sus victorias vienen de Dios. Lea conmigo el versículo 22 y 23 del capítulo 8 y dejamos allí. Vamos a leer, mire lo que dice. Capítulo 8, versículo 22 y 23. Ahora, ya Dios le ha dado la victoria. Dice, los israelitas le dijeron a Gedeón, ¿qué le dijeron? Sé tú nuestro Señor. Claro, qué tremendo, la gente es así, hermano. Siempre que lo ven a uno victorioso, montado en el caballo de la victoria, la gente le dice ahora, sea usted nuestro Señor. Y los que no creían en nosotros, ahora creen en nosotros, porque estamos montados en el caballo de la victoria. Pues aquí está Gedeón montado en el caballo de la victoria. Y mire lo que le piden, mire la petición. Le dice, sé tú nuestro Señor. Y también tu hijo, ¿y qué más? Tu nieto, pues que nos has librado ¿de qué? De manos de Madián. Escúcheme bien. Por más excelente que sea el líder, no tenemos que tener nunca esta actitud. Pero mire lo que dice Gedeón. ¿Qué dijo Gedeón? Ante esta vez. Él le dijo, pero Gedeón respondió, no seré el Señor de vosotros. Qué lindo, ¿no?
no seré el Señor de vosotros, ni lo será mi hijo. Porque, ¿qué dice? Jehová será vuestro Señor. Esto es lo que hace una persona que ha sido libre de la mediocridad. Es alguien que siempre reconoce que es Dios quien da la victoria. ¿Está entendido? Hermanos queridos, todo lo que hemos logrado y hemos hecho en este lugar es porque Dios nos ha ayudado poderosamente. Eso es así. No es porque alguien haya dado más o alguien haya dado menos. No, sencillamente es porque la mano de Dios está sobre esta casa. Y la mano de Dios está para seguir conquistando cosas. ¿Está entendido? Entonces vamos a abandonar la mediocridad. Abandonémosla. No tiene ganancia la mediocridad. El mediocre siempre estará en el medio, siempre estará aislado, opacado, escondido. Por lo tanto, necesitamos liberarnos de la mediocridad. Oremos. Póngase en pie por unos minutos. Una sencilla oración. Levante las manos allí donde está. Señor, te damos gracias. Te doy gracias, dígale. Tu palabra es clara. Tu palabra es un espejo. Tu palabra es una lámpara que alumbra nuestro corazón. Señor, libera mi vida de toda mediocridad. Libera mi vida, Señor, de esos impulsos emocionales